Hola a todos. Hoy les traigo un interesante vídeo con un contenido muy relevante. En esta ocasión, vamos a analizar detenidamente el discurso del presidente Javier Milei sobre diversos temas de actualidad. No se lo pierdan. El presidente Javier Milei se pronunció sobre la relación con los gobernadores en la misma semana en que se programó una reunión para el jueves con el objetivo de suavizar tensiones hacia una nueva ley ómnibus y el Pacto de Mayo. Sin embargo, en lugar de construir puentes, consideró que su mayor error en los primeros 100 días de gobierno fue hablar con los gobernadores de manera transparente y honesta. Cuando presentamos la ley Bases, agregamos el capítulo fiscal básicamente para ayudarlos a resolver un problema, dijo sobre la inflación y el déficit fiscal de las provincias en una entrevista con Andrés Oppenheimer en CNN. Los gobernadores, en lugar de tomarlo como un gesto de buena voluntad, que es lo que era, lo tomaron como un signo de debilidad y se pusieron a trabajar sobre el capítulo 4 para destrozar las finanzas públicas y romper el resultado fiscal y mandarnos a una hiperinflación. Para mí, haber ido con tanta buena fe, probablemente fue un gran error, porque evidentemente esta gente no quería jugar limpio, enfatizó. En este sentido, se mostró optimista sobre el nuevo proyecto de ley Omnibus que enviaría a comisiones en las próximas semanas para su discusión, y sobre el cual diferentes líderes provinciales se mostraron a favor por un cambio de actitud en el Ejecutivo. Sin embargo, criticó que no haya prosperado en diputados en el primer intento. El problema es que la casta no quiere dejar los privilegios, resaltó. En los primeros 30 días de gobierno enviamos 1000 reformas estructurales. Un tercio vía decretos de necesidad y urgencia, DNU, y 2/3 vía la ley de bases. El DNU todavía sigue vigente. Es decir, hay algunas partes que están obstruidas por la justicia. Pero el DNU sigue vigente a pesar del rechazo en la Cámara de Senadores, lo cual era esperable, destacó. Del mismo modo, no descartó que en la Cámara de Diputados se obtenga un voto negativo en cuanto a rechazar el DNU. No está claro que el DNU no pueda resistir. Nosotros creemos que hay más posibilidades de que resista a que no resista. Pero independientemente de eso, la ley Bases fue aprobada con 144 votos en la Cámara de Diputados. Es decir, ganamos la elección por paliza. El problema fue la discusión en particular. Ahí empezaron a degradar lo que era la ley, recordó. Gestión económica. En otro momento de la entrevista, el líder de la Libertad Avanza se mostró entusiasmado por los logros económicos de su gestión. Aseguró que se evitó la hiperinflación que se derivaba de la administración anterior, que la inflación sigue en descenso y que ya se ubica en un dígito, que el dólar se estabilizó en torno a los $1000 y que se alcanzó un superávit fiscal financiero. Sin embargo, señaló que la intención es avanzar con una serie de reformas en el sistema financiero, continuar con la eliminación del Banco Central y con el sistema de dolarización. Sobre este punto, aclaró que en ningún momento se trataba de quitar el peso y aplicar el dólar, sino que la sociedad elija. La realidad es que nosotros estrictamente no hemos hablado de dolarización. Nosotros hemos hablado siempre de competencia de monedas. Y en esa competencia de monedas es muy probable que, si se llega a imponer una moneda, la moneda que se va a imponer por las preferencias de los argentinos, es muy probable que sea el dólar. Por eso se habló de dolarización. Presidentes de la región y agentes infiltrados. Por otro lado, Milei calificó a diferentes presidentes de América Latina y tuvo duras críticas hacia los líderes más alineados con la izquierda. Sin dudas, los peores presidentes de América Latina por escándalos son los que tienen que ver con la dictadura de Venezuela, con el comunismo que quiere impulsar en Colombia, Gustavo Petro, o lo que tiene en Nicaragua o Cuba. Eso es lo peor de todo. O sea, son verdaderamente despreciables. La semana pasada, durante los avances que compartió CNN de la entrevista, Milei llamó a Petro asesino terrorista comunista, lo que desató un fuerte conflicto bilateral con Colombia. Desde el ejecutivo de ese país se tomó la decisión de expulsar a los funcionarios argentinos de la embajada. También cargó contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó de ignorante. En relación con alguno de los países mencionados, retomó declaraciones anteriores de la canciller, Diana Mondino, en donde aseguró que en las manifestaciones en contra del gobierno hubo infiltrados venezolanos, cubanos y chilenos disfrazados de fotógrafos que estuvieron involucrados anteriormente en los disturbios ocurridos a fines de 2019 en Chile. Había una cosa que era bastante interesante. Había una explosión fenomenal de cantidad de fotógrafos.
Y sucede que esos fotógrafos eran los mismos que eran activistas de las actividades que hicieron en Chile. Es decir, la izquierda es mucho más peligrosa de lo que la gente cree. Por otra parte, se refirió al posible viaje del Papa Francisco a Argentina. Recordó su encuentro de casi 70 minutos con el sumo pontífice, pero se mantuvo cauto a la hora de crear expectativas sobre una visita en 2024. Lo que le señalé es que él iba a ser recibido con todos los honores de jefe de Estado, que iba a recibir los honores propios de ser el jefe espiritual de la Iglesia Católica, en especial siendo Argentina un país católico, pero esa decisión depende de él. Hay que tener en cuenta que una visita de esas características para él va a tener una carga física muy importante, y si bien yo me ofrecía a acompañarlo y estar a su lado, casi como un bastón humano, eso implica una carga física que él es quien debe decidir tomar esa decisión. Yo lo que estoy dispuesto es acompañarlo para que los argentinos tengan la felicidad de ver a su jefe espiritual. Pero yo lo que tengo que hacer es ofrecerle todas las garantías, toda la comodidad y saber que él sepa que yo voy a estar a su lado, sentenció. El ministro del Interior, Guillermo Francos, salió a aclarar las contundentes declaraciones del presidente Javier Milei contra los gobernadores, a quienes acusó de no jugar limpio y de intentar desencadenar una hiperinflación al cuestionar la ley ómnibus. El funcionario explicó que el presidente se refería al rechazo que recibió el proyecto en el Congreso, después de supuestos acuerdos para abordar el tema, y que finalmente culminó con la retirada del texto por parte del Ejecutivo. He estado en conversaciones con los gobernadores durante todo este tiempo, hemos tenido reuniones y hemos avanzado, afirmó en una entrevista con Radio Rivadavia. El jueves, Franco sostendrá una segunda reunión con todos los mandatarios provinciales para buscar los consensos necesarios para la sanción de la ley bases en el Parlamento, en vista de la convocatoria presidencial al llamado Pacto de Mayo. El ministro señaló que hay algunos temas, como la asignación de recursos para obras de infraestructura en las provincias, que serán objeto de debate. A veces las noticias se malinterpretan y generan este tipo de reacciones, pero las reuniones han continuado, seguimos con los temas y la ley base se tratará en el Congreso hacia finales de este mes, afirmó. Franco sostuvo que la idea del gobierno es que la ley bases y la reforma de la ley fiscal, junto con las reformas tributarias que se enviarán, son el primer paso hacia el Pacto de Mayo propuesto por el presidente. No creo que vaya a haber inconvenientes, subrayó. Cuando se le preguntó sobre la inclusión de la reforma laboral en el proyecto, respondió que no está confirmado. Sin embargo, agregó que el tema surgió en las conversaciones con algunos legisladores para incorporarlo al proyecto junto con algunos aspectos del capítulo fiscal. La ley bases tiene como objetivo generar inversiones. Uno de los temas más complejos es una regulación laboral absolutamente obsoleta en Argentina, que no genera el interés de muchos inversores para traer capitales al país e invertir en actividades productivas, planteó. En ese sentido, afirmó que sería importante que varios aspectos establecidos en el Mega DNU, que están sujetos a un amparo judicial, puedan ser tratados en una ley para su aprobación. Todavía no está decidido. No es una propuesta del gobierno, pero varios diputados lo han mencionado, y si hay consenso sería muy positivo, concluyó. Finalmente, el ministro del Interior se refirió a la reunión que sostendrá el jueves con gobernadores de Juntos. Estamos trabajando con consensos en el tratamiento de la ley y están surgiendo mejoras en la redacción, propuestas que hemos discutido con los bloques de diputados. Estamos cerca de una versión definitiva, no de la ley en sí, sino de cómo sería. Este tema se trata en el Congreso, en el plenario de comisiones, y estamos tratando de consensuar cuáles serían los aspectos de ese dictamen, concluyó. En conclusión, el ministro del Interior, Guillermo Francos, ha proporcionado aclaraciones importantes sobre las declaraciones del presidente Javier Milei y ha reiterado el compromiso del gobierno con el diálogo y la búsqueda de consensos con los gobernadores. Se destaca la continuidad de las negociaciones y el avance en los temas clave, como la ley bases y la posible inclusión de reformas laborales. El enfoque en generar inversiones y mejorar el marco regulatorio laboral refleja la voluntad de impulsar el desarrollo económico del país. Asimismo, se espera que las discusiones en el Congreso conduzcan a soluciones beneficiosas para el país en su conjunto.